Bueno, buenas tardes a todos y también bienvenidos. Agradezco a los participantes y a los coordinadores. Este es el segundo taller del año del Ravignani. Estamos con un poquito de atraso debido a la pandemia, pero muy contentos y contentas de poder realizarlo y de dedicarle este taller a los jóvenes historiadores e historiadoras en una temática muy especial y muy particular de la carrera de cada uno de ellos y de ellas, que es el momento de elaboración y de redacción de la tesis doctoral, un momento inaugural, fundamental y muy importante para todos nosotros, y por lo tanto esta presentación de hoy, este diálogo de hoy, forma parte de, esta va a estar en relación con unas conversaciones sobre la cocina de la investigación. Ya esta va a ser la primera actividad, que es la forma elegida por los investigadores e investigadoras formadas, para digamos, ofrecer una modalidad virtual, ya que no se puede hacer por el momento presencial, o un adelanto de las tradicionales jornadas dedicadas a la cocina de la investigación que se hacen regularmente y que posiblemente, o al menos eso esperamos, que el año que viene pueda tener alguna instancia presencial. Por lo tanto, los dejo en muy buenas manos con Hernán y con Alejandro para hacer las presentaciones de los ponentes y empezar entonces con el taller de hoy. Muchas gracias, Noemí. Bueno, yo voy a actuar simplemente a modo de moderador, para tratar de ordenar un poco las preguntas, las exposiciones de los compañeros que van a presentar sus proyectos, sus investigaciones, y que después bueno, la idea es que podamos discutir entre todos algunas de las dificultades, de los desafíos, de las etapas que atraviesa todo proyecto en su camino a convertirse en tesis. En este taller del Ravignani, que tiene como título "De los deseos y ambiciones del proyecto al cierre de la tesis", justamente. Hoy vamos a escuchar de tres expositores. Vamos a tratar, manteniéndonos, como decía acá Alejandro Pautasso antes, dentro de la tradición historiográfica. Vamos a tratar de avanzar en orden cronológico. En este sentido vamos a arrancar por Nicolás Hernán Perrone, siguiendo luego por Carlos Ignacio Kuster y finalmente Boris Matías Grinchpun. Ahora vamos a hacer una presentación breve de cada uno, pero van a tener 15 minutos más o menos para exponer sobre sus proyectos, sobre sus trabajos, y luego dejar entonces tiempo para que los demás podamos hacer todas las preguntas, todas las consultas, los comentarios que se nos ocurran, y que incluso entre ellos puedan dialogar en referencia a sus distintas investigaciones y las especificidades de los temas. Hoy estamos un poco flojos con el cupo femenino, pero esta es una cuestión simplemente de organización y demás. No representa para nada lo que es el claustro de investigadores en formación del instituto, que por supuesto tiene una gran proporción de historiadoras y otras investigadoras. Pero bueno, vamos, si les parece entonces, avanzamos con el primero de los trabajos. Y hago una muy breve presentación de Nicolás, que ya está conectado. Nicolás Perrone está completando su doctorado, el cual llevó adelante con becas tanto de CONICET como de UNSAM, si no me equivoco, actualmente está corriendo la beca de UNSAM, y una tesis que ya está prácticamente terminada, si no me equivoco, en este momento debe estar en manos del director, para avanzar en sus últimos pasos hacia la defensa. Y Nicolás es un especialista, se está especializando justamente en historia de la Iglesia, y aún más específicamente en la historia de la Compañía de Jesús y de las distintas personalidades y saberes jesuitas
entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Esto, un buen ejemplo de este tema está en su última publicación de 2020, la más reciente de todas, en Archivum, revista de la Junta Histórica Eclesiástica Argentina, cuyo título es Diego León de Villafañe, Pedro Ardús y José Rivadavia, 3 jesuitas expulsos del Paraguay y su regreso al Río de la Plata, un análisis de sus trayectorias y estrategias personales a fines del siglo XVIII. Menciono simplemente una publicación de él, por si después tenemos interesados o interesadas en ahondar un poco más en su producción. Pero bueno, hecha esa muy breve presentación del autor, lo dejo ahora a hablar a él. Bueno, ¿se escucha bien? Porque creo que no probemos mucho el audio al inicio. Perfecto. Bueno, en primer lugar, gracias tanto a las autoridades de Ramignani como a la verdad que al grupo de jóvenes investigadores y de este proyecto, que la verdad que ya hemos compartido los espacios no me acuerdo si en el 2016 o 2017 habíamos hablado, las jornadas en el Roca, y que la verdad que me parece magníficos esos espacios, y obviamente también honrado de sentirme estar invitado. Y efectivamente sí, hace 2 semanas entregué la tesis a mi director, lo cual estoy ahora a la espera. Justo recibí un mensaje ayer que decía que en el fin de semana le iba a dedicar la lectura profunda, con lo cual los niveles de ansiedad están por arriba. Y bueno, sí, mi tesis doctoral actual, o más bien el título final, ya dado que una de las preguntas disparadoras era cuál fue el recorrido entre el proyecto inicial y el plan de tesis final. Y el plan de tesis final es sobre redes filo-jesuíticas en el Río de la Plata. El título final de la tesis, por si alguien está interesado, es Redes familiares, políticas y religiosas filo-jesuíticas en el Río de la Plata, y el marco temporal es entre la expulsión en 1767 y 1836, que es la restauración local con el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Y esto también me llevó, toda esta invitación y estas preguntas me llevaron también a volver a leer el primer proyecto o el anteproyecto, la inscripción al doctorado todavía más general, y a pensar en este camino. Sí, la verdad que yo creo que inicialmente, si bien siempre me mantuve en la temática de los jesuitas expulsos, yo creo que eso me interesó desde los últimos años de la carrera de grado. Hubo una transformación en estos últimos años, sobre todo en los últimos 3 años de la investigación, de la tesis, porque mi proyecto inicial había sido no solamente ambicioso, como todo proyecto, sino también ambiguo. Ambiguo espacialmente, ambiguo temporalmente, sobre todo, y yo inicialmente quería recuperar o quería indagar las experiencias, eso es lo que yo recuerdo después de haber también leído el proyecto, cómo se filtraban las experiencias del exilio y la supresión de la Compañía de Jesús en la literatura de los jesuitas expulsos, pero lo más gracioso de todo era que yo había propuesto en el proyecto de las, en plural, asistencias iberoamericanas. Es decir, jesuitas de España, de otras partes de América Latina, con lo cual era una cuestión inabarcable. Y yo, si bien en su momento había hecho un estado, antes de empezar el proyecto mismo, tenía un estado de la cuestión normal, venía leyendo hace tiempo, sobre todo más que nada bibliografía europea, es decir, no me era completamente extraño la temática. Creo que no me daba cuenta, efectivamente no me daba cuenta de la magnitud, de lo profunda que era la pileta a la cual me estaba metiendo. Entonces, en realidad no había mucho definido inicialmente mi proyecto, y eso también llevó a que el primer año y medio de mi investigación, sobre todo en archivos, que también vamos a hablar un poco sobre eso, que estuvimos hablando con los muchachos previamente para coordinar. Los primeros años de trabajo de archivos no es que estuve perdido, como también tal vez es una cuestión de retrospectiva, pero sino en realidad yo no sabía qué buscar. En realidad también eran las primeras experiencias con el trabajo de archivo real, con lo cual era muy emocionante, pero a su vez era muy difusa la cuestión. Y
En realidad sí, iba a la GN, iba al archivo Mitre, los fondos jesuíticos, creo que para cualquier persona que trabaje historia colonial sabe que son inabarcables, entonces uno puede encontrar, por más de que uno esté especializado en la expulsión, puede encontrar de todo. Y yo iba y recolectaba y sacaba fotos y bueno, y en algún momento se iba a acomodar todo. Pero quizás creo que una de las preguntas que nos hicieron para ordenar la charla, que es la influencia de las fuentes en la definición, en cómo se moldeó el proyecto, creo que el momento que empecé a hacer el clic, inclinarme para hacia dónde estoy, es cuando una colega, en este momento creo que está en Italia, me llamó la atención, me puso la atención sobre un fondo documental en un archivo privado, el archivo de la Compañía de Jesús, en el Colegio de Salvador, acá, en Buenos Aires, sobre la existencia de una serie de cartas de un jesuita en cuestión que ella había podido acceder de casualidad, y cuando tuve esa noticia, digamos que la emoción empezó a correr y empecé a gestionar de una manera un poco insistente, como hace cuando a veces con los archivos privados, o los archivos cerrados, en realidad, y particularmente con los archivos eclesiásticos que tienen sus complicaciones particulares, hasta que después de, yo diría, un año también de lucha, pude acceder a este fondo documental, que eran unas cartas inéditas de un jesuita expulso, con lo cual fue una mina de oro, básicamente. Pero ahí yo también, de vuelta haciendo retrospectiva, todavía no había hecho el clic, ya transcribir los documentos, empecé a leerlos y releerlos, y en realidad con la repetición de ciertos nombres, con la repetición de ciertas cuestiones, estos eran cartas, las contextualizo un poco para que no sea tan ambiguo. Estas son las cartas de un jesuita tucumano, de hecho es uno de los que trabaja, uno de los que trata el artículo este que mencionó Hernán en la presentación, que de hecho, entre paréntesis, es el segundo capítulo de mi tesis. Es un jesuita tucumano que logró regresar al Río de la Plata y se quedó acá 30 años, conocido, pero no una figura no trabajada del todo. Entonces, en estas cartas, volviendo, al empezar a ver personas repetidas, y lugares, instituciones y demás, empecé a darme cuenta, empecé a correr un poco el eje de mi atención en esta idea de, bueno, de los reflejos literarios de las experiencias de exilio, a estos entramados de personas que estaban todo el tiempo en contacto tanto con los jesuitas, el jesuita que estaba acá, como los cientos de jesuitas que estaban en Italia, y cómo a pesar del exilio y de las prohibiciones y demás, las comunicaciones entre ambos continentes seguían muy fluidamente. Es algo que me empezó a llamar mucho la atención, y que, nada, empecé a profundizar, y obviamente también estaba limitado, si bien era un cuerpo documental muy rico, lo es todavía, estaba limitado a un juego de cartas, y estaba limitado también a ese archivo que literalmente me lo abrieron un día, y después cerraron las puertas y nunca más. Pero a partir de esas cartas empecé a explorar otros fondos documentales, ahora sí un poquito más iluminado, fondos documentales éditos, por ejemplo, bueno, también seguí con cartas, no sé, las cartas de los hermanos Funes, cartas de otros jesuitas editados. Y empecé ahí a armar las conexiones, empecé así a armar de manera casi instintiva al principio estas redes, que con el tiempo recién fueron tomando forma. Yo creo que la tesis o el plan final solo empezó a terminar de las últimas estocadas, como si fuera un mármol. Yo creo que fue no menos de un año lo último que terminé de definir, porque también hay mucho o al menos en mi proceso personal, fue mucho de ir haciendo investigaciones salpicadas, es decir, este trabajo, por ejemplo, acabo en realidad es un trabajo que hice hace 2 años, empezar a ver, bueno, cuál es el orden de la tesis, no solamente el orden cronológico, sino el orden conceptual, pero yo creo que lo que me terminó de definir
y terminar de orientar el plan definitivo, y es un poco la diferencia que después me di cuenta cuando revisé este proyecto original, es la cuestión del cierre, es decir, la fecha, de haber elegido la fecha final de cierre. Yo antes había puesto de manera casi arbitraria en el proyecto una fecha que era 1820. En realidad nunca explicaba por qué, nunca lo había reflexionado, por qué 1820 y no 1810 o 1830, lo que fuera. Pero durante estos años, al empezar a leer y a trabajar un montón de cosas, y empezar a trabajar también la restauración de la Compañía de Jesús a nivel local, durante el gobierno de Rosas, me interesó mucho el concepto de el recuerdo, ¿sí? El recuerdo que se tenía de los jesuitas en la región. O sea, ¿qué se recordaba de estas personas que hacía 70 años que no estaban? ¿Qué se esperaba de ellos? Si eran misioneros con superpoderes, si tenían saberes científicos que podían servir para la construcción estatal, si había una imagen, si se persistían ciertos lugares comunes del antijesuitismo, etc. Entonces, de alguna manera, esta idea, aunque tuve que trabajar un poco para que no fuera tan teleológica la cuestión, pero esta idea de cómo estos entramados personales, cómo estas conexiones que nunca se perdieron desde la expulsión a lo largo de las décadas, lograron mantener viva una memoria de los jesuitas, o unas memorias de los jesuitas, y un poco esta idea fue, que si bien no está en ningún capítulo en sí mismo, hay como un hilo conductor a lo largo de toda esa tesis, y yo creo que fue lo que terminó moldeando la cuestión. Es decir, el clic inicial fue ese descubrimiento de vuelta, el famoso fetiche del historiador, de la fuente que nadie trabajó, y después vamos a volver en todo caso cuando hablemos con los intercambios de nuestros problemas con la bibliografía y de ciertos autores problemáticos, en mi caso Furlong, de la tradición de la historiografía jesuítica, pero en mi caso sí, fue el fetiche del historiador del fondo documental casi virgen, pero después, bueno, no, eso no resolvió nada en sí mismo, sino que tuve que continuar profundizando. Y bueno, en realidad yo creo que por ahora, inicialmente es lo que tengo para decir, después si queremos podemos seguir profundizando, pero podemos ceder la palabra a otro compañero. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, seguramente vamos a retomar algunas de las cuestiones que vos decías ahí. Yo ya muy alejado del tema y todo, ya empiezo a pensar preguntas para hacerte. Bueno, entonces si les parece, como decía Nicolás, podemos avanzar hacia la próxima exposición. Carlos Ignacio Kuster, él está también desarrollando su doctorado, lo hizo a través de becas de CONICET, en el Instituto Ravignani, por supuesto, y él tiene como objeto de estudio las trayectorias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias entre los años 1966 y 1974. Y ahí se cruzan de una manera muy interesante, creo yo, las ideas de guerrilla, de marxismo, de peronismo, y bueno, y todas las relaciones que entre ellos se pueden formar. Un ejemplo de esto, como decía para el caso de Nicolás, es una publicación reciente de este mismo año en la revista A Contracorriente, revista de estudios latinoamericanos, que lleva como título Con el fusil del Che, la estrategia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a través de su concepción, operatividad y medios de difusión. Menciono de vuelta este artículo por si después hay algún interesado o interesada en profundizar un poco en la producción de Carlos. Y bueno, y dicho eso, ya los dejo con él. Bueno, muchas gracias Hernán por la palabra. Bueno, quiero agradecer obviamente a las autoridades del instituto por haber organizado el evento, al claustro de becarios por haber sido también los que formaron parte de la organización y de la ejecución, y bueno, y también a los colegas, a Matías y a Nicolás, con los cuales conforman el panel de hoy. Bueno, para ponerlos un poco, digamos, en autos respecto de la investigación, bueno, como dijo bien Hernán, es una investigación doctoral con una beca de CONICET, donde básicamente mi objeto de estudio es la trayectoria de una organización política militar, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que se dieron a conocer públicamente en julio de 1970, y los orígenes de la organización se remontan
al intento de vincularse por parte de sus principales dirigentes y fundadores en lo que fue la guerrilla frustrada en Bolivia por parte del Che. Después hubo una pequeña experiencia de intentar formar parte también del relanzamiento del Ejército de Liberación Nacional, que era el que había comandado el Che, por parte de uno, digamos, de sus seguidores, sobrevivientes de la guerrilla original, que fue el Inti Peredo, que ese proyecto iba a tener también una guerrilla en Bolivia, pero ciertas ramificaciones con grupos de militantes argentinos que habían intentado sumarse a esa guerrilla previa inicial, coordinados a partir de lazos, digamos, de compartimentación entre distintos grupos. Bueno, eso vuelve a fracasar, porque, bueno, Inti Peredo es muerto, es de nuevo desarticulado el ELN, y a partir de entonces, digamos, algunos militantes de determinados grupos de esa primera experiencia son los que van a terminar separándose y conformar la FARC a mediados de 1969, por poner una fecha. Entonces, obviamente acá, a diferencia de Nico, mi proyecto inició bastante más acotado, digamos, es en gran medida los objetivos generales de la investigación son rastrear el itinerario militante de esos militantes, valga la redundancia, que conformaron la FARC entre 1966 y 1970, pero también explicar el derrotero de la organización y fundamentalmente las razones que explican su disolución en 1973, luego de haber experimentado una consolidación y un sostenido crecimiento en los años anteriores. Obviamente la disolución tiene que ver con la fusión y con la integración a Montoneros, o sea, no es que se retiran de la actividad política, sino que forman parte de una organización mayor. Bueno, eso simplemente para introducir brevemente lo que es mi objeto de estudio, y después, digamos, para retomar en gran medida lo que es el espíritu de la jornada de hoy, hablar de la cocina de la investigación, cómo se fue formando la investigación y cómo se fue modificando ese proyecto a medida que yo iba consultando fuentes, voy a hacer referencia a dos cuestiones puntuales que trabajé mucho y que de hecho se han convertido en parte fundamental de dos capítulos de, bueno, primero el plan de tesis y ahora de la tesis que yo todavía estoy escribiendo, no estoy tan avanzado como Nicolás, pero bueno, estoy en esa larga recta final. Bueno, por un lado, tenía que ver obviamente en un tema donde se había indagado bastante, que es las organizaciones armadas revolucionarias, cómo entrar analíticamente por medio de un estudio de caso como el mío, situado respecto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, pero que también analizara cuestiones que no fueron indagadas. En ese sentido, bueno, la lucha armada es algo esencial dentro de la organización, y de toda la experiencia de las organizaciones político-militares setentistas. Entonces, mi apuesta inicial fue por plantear, bueno, tengo que hacer, o sería muy bueno, dar un aporte en el sentido de hacer un relevamiento estadístico exhaustivo de la práctica armada. Se habla mucho de la identidad de las organizaciones, se habla mucho de cómo ellas conceptuaban, o cómo conceptuaban algunos núcleos la operatividad armada, pero no efectivamente los hechos que realizaban, los operativos que conformaban. Entonces, bueno, en el artículo que citó Hernán, en parte trabajo eso. Básicamente es, y bueno, yo lo que pensé en su momento es decir, bueno, ¿cómo hago para darle cuerpo a esto? Bueno, lo que tengo que hacer es una gran base de datos en base a una, digamos, multiplicidad de fuentes, lo más múltiple posible que sea. Entonces fui a la Biblioteca del Congreso de la Nación y a la Biblioteca Nacional, consulté Crónica, consulté La Opinión, consulté Clarín, consulté, bueno, los archivos de la DIPBA, los legajos que remitían a operativos armados, consulté también las cronologías de Cristianismo, Revolución y Estrella Roja, y en base a todo eso fui conformando cada hecho armado, lo armaba en una planilla de Excel, para después, imagínense, eran como 7 Excel distintos que después tenía que rejuntarlos y hacer una base común. Bueno, eso obviamente, que era una experiencia, digamos, titánica, en ese momento yo no lo advertí, imagínense que, bueno, había presentado para las Interescuelas de 2017, había presentado el resumen, bueno, ese trabajo me demoró un año más y terminé presentándolo en las segundas jornadas de archivos al año siguiente. Y eso que tuve que excluir, digamos, tanto el análisis de La Opinión como de Clarín, que no fue integrado a ese relevo estadístico. Esto para también mensurar el tema de las expectativas que uno tiene al principio, o al menos me pasó a mí, que yo pensé que eso iba a ser mucho más rápido. Me encontré con un acervo de fuentes donde había hechos armados por todos lados, solo les cuento el final, que terminé
consignando 2.547 hechos durante el lapso de 2 años y medio, 3. Eso, como les dije, es la base estadística como común que armé luego de hacer planillas de Excel por cada uno de los medios de prensa que consulté. Bueno, eso me insumó un tiempo enorme. Pero además también la prensa periódica me sirvió como insumo para reconstruir parte de la historia de la FARC. Y esto en algunos casos me fue planteado como, bueno, pero incluso para medir el tema del operativo Hierba Armada como si fuese una fuente de información que generara cierta suspicacia. Y lo cierto, esto también que descubrí, es que en gran medida los medios de circulación nacional eran no solo utilizados por las organizaciones armadas, sino que directamente interpelaban para que los medios de comunicación difundieran proclamas, noticias. Bueno, el diario Crónica, que yo lo consulté, para mí fue indispensable para analizar las organizaciones armadas, porque en realidad era una tribuna de visibilización enorme. Y ahí puede también recabar otro tipo de informaciones. Digo, esta suspicacia que me lo plantearon en alguna que otra jornada anterior, teniendo en cuenta de qué te puede decir la prensa de circulación nacional respecto a las organizaciones armadas revolucionarias, bueno, al fin de cuentas me terminó dando mucho más de lo que yo pensaba inicialmente. Y esto tiene que ver también, que la suspicacia, creo yo, está originada en cierto solapamiento de pensar que los medios de comunicación masivos tenían una lógica similar durante la Revolución Argentina respecto de la última dictadura militar. Y esto, para ejemplificarlo simplemente con un hecho anecdótico, y para marcar la diferencia en que era la prensa, o por ahí la posibilidad de tener cierta canalización de ciertas noticias durante la Revolución Argentina, como respecto al proceso de organización nacional, es por ejemplo en julio de 1971 que, bueno, hay secuestros de militantes de la FARC, y eso sale denunciado en tapa de todos los principales diarios, algo impensado durante la última dictadura. Y después otro elemento, que es un tema importante que yo tuve en la tesis, que también se me fue reconfigurando a medida que fue la Armada, a medida que fui indagando en las diversas fuentes, tiene que ver con básicamente reconstruir la historia organizativa interna de la organización. Que obviamente una fuente fundamental son los documentos internos, de los cuales yo recurrí fundamentalmente a el acervo que está en la ESDIPBA, que es imprescindible para estudiar las organizaciones armadas revolucionarias, pero por una cuestión lógica que tiene que ver con el carácter clandestino de esas organizaciones, muchas de esas cosas no están. Digo, muchos de los nombres de las estructuras organizativas, pues precisamente las organizaciones armadas revolucionarias demostraban demasiado celo en consignar esos datos en documentos que podían caer en la fuerza de seguridad, las cuales obviamente eran un objetivo directo por parte de precisamente la fuerza de seguridad. Entonces, esto en gran medida me fue facilitado, o pude superar ese vacío, ese escollo, recurriendo a entrevistas. Y acá también las entrevistas fueron toda una apuesta en el sentido de que a medida que yo fui aumentando el insumo de entrevistas orales, de las cuales empecé al principio tímidamente y después la verdad se generó un efecto de bola de nieve, utilicé un montón de recursos como para dar con los militantes o los ex militantes que yo conocía que habían tenido militancia en la FARC, bueno, me terminaron brindando un panorama enorme que me fue de muchísima ayuda, no solo para reconstruir, como digo, las subjetividades militantes, la cultura política de la organización, sino básicamente lo que dije antes, reconstruir de alguna manera, y obviamente analizando críticamente esos documentos orales, al igual que los documentos internos de la organización y los documentos que me propiciaban, por ejemplo, la prensa comercial de circulación nacional, y obviamente hacer una triangulación lo más fructífera de las fuentes posibles. Entonces, en ese sentido, la consulta a las fuentes, a mí no como en el caso de Nico, que me fue, digamos, de alguna manera modificando drásticamente el objeto de estudio por ahí, o la forma de encararlo, sí me fue brindando determinados insumos que obviamente yo no tenía pensados, y me permitieron nuevas óptimas o nuevas maneras de abordar el objeto de estudio. Y bueno, y para concluir ya con mi intervención, me quería referir, bueno, a las referencias teóricas, digamos, a las conceptualizaciones que utilicé. Obviamente no partí de una teoría omnicomprensiva para estudiar la trayectoria de las organizaciones revolucionarias, pero sí me valí, o al menos quise poner en juego o en relación determinados conceptos que fueron muy utilizados
por distintos campos disciplinares a la hora de hablar de la trayectoria de los recorridos militantes de estas organizaciones. En particular, a la noción de nueva izquierda, que evidentemente sirve en parte para explicar o para describir parte de la trayectoria de la FARC, porque remite a ese clima de contestación juvenil, de antiimperialismo, de adopción de la lucha armada como método de práctica política o de estrategia política fundamental, y sobre todo la experiencia cubana y de otros procesos de liberación nacional que acontecían en la década del 60 y del 70 como faro, pero también tiene algunas problemáticas, que esto también fue señalado por algunos autores, en el sentido de que a la hora de hacerlo operativo tiene determinadas dificultades el concepto. No en el caso por ahí de la FARC, pero por ejemplo un caso paradigmático es el caso del PRTR. Digo, ¿en qué medida lo metemos con esta categoría? Así como algunos autores plantean que la revalorización de la experiencia peronista, que sí cuadra dentro de la FARC, es un elemento definitorio o característica fundamental de la nueva izquierda. Bueno, entonces nos queda por afuera de la nueva izquierda el PRTR, cuando es una organización que obviamente el peronismo es una bisagra con respecto a la FARC, pero bueno, tiene muchas aires de familia y una trayectoria y un recorrido militante en algunos puntos similares. Y la otra noción que me parece muy útil a la hora de pensar, pero que también tiene sus graves limitaciones, es la noción de militarización. O sea, esta idea que fue impuesta en gran medida por parte, digamos, de la concepción militante, pero no solo militante, sino de estudios académicos que surgieron al calor de la década del 80 y con la redemocratización de la Argentina, donde aparentemente las organizaciones armadas revolucionarias a partir del 73 no comprendieron la reconfiguración del gobierno democrático, no entendieron la nueva coyuntura política y se empeñaron en seguir una estrategia por la cual su práctica política estuvo ciñada fundamentalmente por lineamientos militaristas o por prevalencia de los aspectos militares sobre los aspectos propiamente políticos. Y bueno, eso también ha sido dicho por otros autores, es bastante problemático porque las organizaciones armadas revolucionarias, y la FARC no es original para nada, sino que forma parte de esa familia política de organizaciones armadas revolucionarias, tenía en la violencia un aspecto fundante de su actuar político, y además consideraba que la necesidad que imperaba, o la necesidad de la toma revolucionaria del poder, implicaba sí o sí la configuración paulatina de un ejército popular que pudiera derrotar en un confrontamiento abierto, o por medio de una insurrección, en parte, pero esa insurrección tenía que estar cimentada o respaldada por el accionar de un ejército popular, estuvo siempre desde el principio, o sea que no es una modificación que surgió a partir del 73, del 74, sino que tiene algo que ver con las concepciones primigenias de la organización. Pero bueno, mi intervención, digamos, la cerraría acá, y sí después retomar algunas de las cuestiones que por ahí me quedaron pendientes a dialogar con los compañeros. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, ahora pasando del principio del siglo XIX a la década del 60, ahora finalmente ya nos acercamos a las últimas décadas del siglo XX. Matías Grinspoon está también ya en el último de los pasos de la tesis, ya con la tesis entregada, si no me equivoco, hace muy poquito. Él hizo su investigación también con becas de CONICET en su momento. Bueno, los temas de Matías son básicamente las derechas, las nuevas derechas, bueno, los nacionalismos, los tradicionalismos de las últimas 3 décadas del siglo XX en la Argentina. Él forma parte del grupo de estudios históricos sobre la guerra, con sede en el instituto. Y bueno, y como les decía, para los otros compañeros y para aquellos que estén interesados o interesadas en conocer un poco más del trabajo de él, les recomiendo el último podcast del grupo, en el cual Matías tiene participación protagónica, hablando de algunos de sus temas ahí, sobre las guerras y sobre el rol de Malvinas en ciertos imaginarios, en ciertos discursos del nacionalismo, que me pareció muy interesante. Bueno, dicho eso, lo dejo con Matías, que les cuenta mejor su tema. Bueno, gracias Hernán por la presentación, y bueno, también a Alejandro Pautazo, que está ahí
no tan tras bambalinas organizando todo. Por supuesto también le agradezco al instituto la investigación y al claustro de becarios que hizo esto posible. Y bueno, también a Nicolás Perrone y a Carlos Kuster, que bueno, con Nicolás ya nos conocíamos, con Carlos no, pero bueno, fue grato intentar preparar esto. Bueno, siguiendo como hicieron los anteriores ponentes con contar la historia de mi proyecto de investigación, hay una cuestión que me hizo acordar mucho Nicolás a mi experiencia, que es esto del encuentro fortuito con una fuente o un tema que parece no explorado. En este caso fue una lectura que me hizo toparme con este personaje, este intelectual tradicionalista y antimoderno italiano que se llama Julius Evola. Yo ya en ese momento me había dedicado en algunas ponencias a trabajar las derechas, pero acá me encontraba con un personaje que me permitía redoblar la apuesta, porque a diferencia de Morraz, digamos que tenía quizás alguna que otra ambigüedad, acá me encontraba con todo un paquete recargado de esoterismo, decadentismo, antidemocracia, racismo, pero digamos, lo que me hizo que ese tema pasara de ser una lectura de vacaciones a un proyecto viable de tesis, fue ver que en Argentina había un grupo que no solamente lo leía a este tipo, sino que lo había traducido ampliamente y que era uno de los grandes responsables de la difusión de su pensamiento en el mundo hispanoparlante, por decirlo de alguna manera. El tema es que yo propuse, digamos, el proyecto de investigación en un primer momento, pero acá me encontré con el problema del alcance, es decir, ¿se podía hacer una tesis de doctorado hablando solamente de este intelectual y ese grupo? Y yo en ese momento pensé que no. Y acá influyó un poco el desconocimiento de las fuentes, porque en la medida en que seguí trabajando me encontré con que, bueno, Évola tenía una biblioteca bastante nutrida, y que el grupo de los ebolianos también tenía una trayectoria prolongada, y si bien actualmente pienso que quizás la tesis no podría haber salido solamente con ellos, tenía más trabajo entre manos del que pensaba, y eso es algo de lo que me di cuenta después, ¿no? Ya con la investigación y la beca un poco avanzadas. Ahora, esta cuestión de querer ampliar me llevó a querer quedarme solamente con Évola y los ebolianos para ampliar a todo este universo que, como voy a decir después, por una cuestión de comodidad, terminé denominando como las extremas derechas. Y acá, digamos, un poco como lo que le pasó a Nicolás, pero también a Carlos, me encontré con que no había poco, sino que había demasiado, ¿no? Es decir, había todo un conjunto muy amplio de grupos, de publicaciones y de personajes que yo me podía poner a investigar para ahondar en el mundo de las extremas derechas argentinas después de 1983, que es justamente el momento en el cual actuaban estos ebolianos, pero también un momento en el cual todas estas investigaciones sobre el nacionalismo y el tradicionalismo, que son muy abundantes y algunas de ellas son excelentes, pero un punto en el cual parecía que no había mucho escrito, entonces ahí es donde estaba, ¿no?, esta posibilidad de transformar lo que era casi una curiosidad en, digamos, un aporte quizás un poco más abarcativo y representativo a ese campo de estudios. Justamente el hecho de enfrentarme con un corpus tan amplio hizo que se impusiera la necesidad de una selección y de un recorte, pero también incluir una metodología que en un primer momento no había pensado, y que seguramente Nicolás les puede contar más de eso que yo, como fue los estudios de redes, ¿no? Como un principio de intentar mapear este mundo de las extremas derechas. Y aquí es donde entra otro problema que mis compañeros tocaron muy bien, que es el problema de las fuentes. Es decir, yo puedo establecer un mapa, pero sin documentos, en el fondo me cuesta llenar ese mapa. Y el tema con la documentación en general de estas extremas derechas, y sobre todo con lo que yo me manejé, que fue algo de documentación interna y las publicaciones periódicas, es que está bastante repartido fundamentalmente entre tres tipos de instituciones, que son archivos públicos, archivos semipúblicos y archivos privados. En cuanto a los archivos públicos,
tenemos distintas bibliotecas y distintos institutos donde estas publicaciones periódicas de las derechas, que son de muy escasa tirada, algunas de muy escasa calidad, vale decir, y sobre todo muy difíciles de obtener, se pueden conseguir. Y quizás acá el tema sea que es mucho más difícil encontrar estas publicaciones de derecha en una institución vinculada con la cultura de izquierda como el CEDINSI, que en la institución más propiamente vinculada con estos sectores como es el Instituto CINI. De hecho, el Instituto CINI yo lo incluyo dentro de estos archivos semipúblicos o semiprivados, porque entrar no me ha sido fácil, y la verdad es que en el momento en el cual logré hacerlo, ya en cierta medida no me servía, digamos, porque ya había logrado reponer de alguna otra manera las fuentes que necesitaba. Y una de esas fuentes, bueno, disculpen el gato, le quita solemnidad a la ocasión, uno de los lugares donde encontré esa fuente fue justamente los archivos privados, que eran fundamentalmente los archivos de los propios miembros de estas extremas derechas, a los cuales entrevisté, lo cual también me permite volver sobre lo que dijo Carlos, pero también lo que hacían ellos era pasarme, digamos, sus propios archivos privados, donde yo podía llegar a recuperar algunas de estas publicaciones medio perdidas. Entonces, me siento bastante identificado con Nicolás cuando hablaba de que la investigación estaba salpicada, no solo porque yo me encontraba con publicaciones raras que ameritaban un trabajo particular, o un tema que se iba un poco de la tesis, sino porque efectivamente no había una serie de lugares a donde yo pudiera ir a conseguir documentación, sino que en cierta medida podía llegar a estar en la vuelta de cualquier esquina. Y en ese sentido, ¿no? Este hecho de ir completando este mapa y de ir recortando y de ir seleccionando me tomó quizás más tiempo del que yo esperaba. Entonces, cuando yo hice, si se quiere, el clic de decir, bueno, este proyecto inicial ya es definitivo, fue, digamos, al tercer, cuarto año de elaboración de la tesis. Ese fue el momento donde al menos me pude imaginar, digamos, para dónde estaba yendo. Y la verdad es que la forma definitiva llegó mucho después, yo diría como Nicolás, un año o inclusive 6 meses antes del momento en el cual llegué a terminarla, que fue hace no tanto. Ahora, tanto a la hora de vincularme con las fuentes, como a la hora de realizar las entrevistas, lo que yo tomé en cuenta, digamos, es una serie de conceptos que yo tenía que utilizar y también una metodología. Y en cuanto al punto de los conceptos, no se trataba tanto de que mi tesis quisiera discutir teoría, sino más bien que me encontraba en la necesidad de tener que utilizarla, sobre todo para poder delimitar este campo de estudios que yo estaba queriendo trabajar. Y acá el concepto que terminé utilizando fue el de extremas derechas, lo cual a mí me parecía útil porque me permitía diferenciarme o alejarme un poco de esto que se ha dado en denominar tan generalmente el nacionalismo, lo cual es un poco complicado porque, digamos, dentro de estos grupos de extrema derecha no todos tienen la misma visión respecto de lo que debería ser la nación argentina, al tiempo de que, por supuesto, el nacionalismo no es solamente importante para los nacionalistas, sino que lo podemos encontrar desperdigado en el discurso social. Ahora, extrema derecha supone un doble problema. El primero es justamente cómo hacemos para determinar qué es derecha y qué es izquierda, digamos, algo que parece autoexplicable, pero no lo es tanto. Y después, qué es lo que entendemos por extremo, ¿no? Hay que, en cierta medida, reconstituir ese campo político en el cual esta opción puede ser catalogada como extrema. Y así, digamos, de la misma manera que señalaba Carlos, que el concepto de nueva izquierda, o también el de nueva derecha puede ser útil, yo terminé utilizando extrema derecha como un punto de partida para intentar delimitar un campo, pero también para intentar delimitar el espacio que dentro de ese campo ocupaba mi objeto de estudio. Es decir, no se trataba solamente de, en cierta medida, ponerle una etiqueta, sino también de ver cómo este grupo o esta etiqueta me permitía decir algo sobre la cultura política, por decirlo de alguna manera, argentina, posterior a 1983. Y acá, digamos, es donde está, me parece, esta cuestión de la metodología, digamos, que yo recién la pude afinar cuando me di cuenta qué es lo que yo quería hacer,
Porque en un primer momento, digamos, yo tenía un tema de tesis, pero la verdad es que no tenía muy en claro qué es lo que quería hacer. Y en un primer momento me di cuenta que, digamos, yo no quería que mi tesis fuese un reporte, digamos, decir, hay tal grupo, tal otro grupo, tal otro grupo, porque, digamos, eso ya hay quien lo hace. Tenemos los informes anuales de la DAIA, por ejemplo. Tampoco estaba buscando que mi tesis fuese, digamos, un ejercicio de ironía, digamos, como me elijo un objeto de estudio fácil de atacar y me meto con eso, digamos. Eso es lo que ha hecho una bibliografía periodística que se ha dedicado mucho a este tema, la cual yo tuve que utilizar para obtener fuentes, pero con cuyo punto de vista yo no estaba de acuerdo, sino que lo que intenté hacer, y también, digamos, qué es lo que quería hacer, es algo que recién lo descubrí realizando la tesis, era poder reconstituir, digamos, los lenguajes políticos articulados por estos grupos dentro del contexto en el cual se movían estos grupos, para así poder intentar entender la resiliencia y la vigencia justamente de una cultura política antidemocrática y antiliberal, en un momento en el cual, por retomar un concepto de Ruquier o de Quiroga, el pretorianismo, en el cual estas extremas derechas se habían movido como peces en el agua por buena parte del siglo XX, había perdido vigencia. Y yo creo, digamos, y con esto quiero cerrar, que ese proceso de resiliencia les ha dado algunas victorias no menores, no solamente en el hecho de que han logrado mantenerse en algunas instituciones, sino que en varias manifestaciones públicas que hemos visto recientemente, algunas de las ideas que andan dando vueltas, desde el conspiracionismo hasta el nativismo, el anticomunismo y el sinarquismo, el miedo al nuevo orden mundial, son ideas que han tenido una larga historia en esta extrema derecha, las cuales justamente han mantenido estas ideas a lo largo del tiempo, las han difundido y les han permitido subsistir. Así que bueno, no tengo más para decir, dejo abierto al diálogo con mis compañeros. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Y tal como él decía, tuvimos las 3 exposiciones, las 3 muy interesantes. Si les parece ahora, entonces abrimos un pequeño espacio para intercambiar, para que surjan comentarios, preguntas. En principio, tal vez podemos aprovechar a los 3 ponentes y arrancar por comentarios si ellos mismos tienen algo para preguntarse mutuamente, para consultarse, y si no, nos vamos sumando todos los demás con las preguntas y los comentarios que se nos vayan ocurriendo. Les pediría en todo caso una cuestión técnica simplemente, que para los que participamos como público, usemos el chat de Zoom, que todos tienen ahí habilitado a escribir, simplemente como una forma de organizarnos nosotros para hacerles las preguntas a los ponentes, ¿sí? Pero pueden ir escribiendo ya y después nosotros vamos organizando hacerles llegar las preguntas. No sé si Nicolás, Matías, Carlos tienen... Sí, bueno, nosotros cuando estábamos, también hicimos hace unos días atrás, porque los 3 somos un poco obses, hicimos un Zoom, porque ahora todo es Zoom, hasta en la sopa, y estuvimos un poco debatiendo estas preguntas y tratando de organizar esto. Es muy espontáneo salió todo. No, y una de las cosas que vimos los 3, no sé si un problema, pero una cosa en común, porque realmente nos costó de alguna manera generar un hilo de conexión entre nuestros temas, es el tema de la relación, no solamente a la hora de armar el estado de la cuestión, pero también a la hora de criticar o de rellenar agujeros, el tema de la relación con la bibliografía militante. ¿Sí? Bueno, ellos tienen bibliografía militante, yo tengo mi bibliografía apologética, pero es lo mismo, básicamente. Sí, bueno, es eso. Yo, como también yo había mencionado en su momento, la lectura del historiador jesuita Guillermo Furlong, que prácticamente para la historia de la Iglesia, pero para la historia de la Compañía de Jesús local, no te podés escapar. Digo, no es solamente esa fuente, esa bibliografía con la cual vos empezás y después vas a cosas más ricas o más densas o lo que fuera, sino es el muchacho que tiene los datos y es el muchacho que revisó los archivos que después se cerraron y que de alguna manera
el acercamiento, esta idea del acercamiento crítico, es decir, bueno, uno se acerca diciendo, tengo que tener cuidado con lo que dice este muchacho, pero a su vez, que también lo discutimos con Matías y con Nacho, esta idea de que no solamente uno a veces cae en la trampa sin darse cuenta, cree algunos mitos, cree algunas narraciones por esta historiografía, sino también a veces tiene que poner en duda los propios datos, o tiene que, no sabe si poner en paréntesis o no, si falta algo ahí. Yo, por ejemplo, en este artículo que comentaste al principio, en una nota al pie, por ejemplo, hice un comentario sobre cómo Furlong se olvidó, entre comillas, de mencionar, con uno de estos jesuitas que regresan a Río de la Plata, un evento, por así decirlo, ilegal. Un jesuita que entra en secreto y lo agarran las autoridades coloniales. Y entonces lo que yo me pregunto, comillas, entre comillas, es decir, bueno, Furlong, que era el gran revisor de archivos, tanto de la compañía, pero también de los archivos nacionales, y la relación de Furlong con la historiografía argentina es sabida. Furlong no conocía esto, porque puede ser, un legajo, todo el mundo se lo saltea, o lo omitió. Y si omitió esto, ¿cuántas cosas más omite dentro de estos relatos ya canonizados de cronologías o de hechos básicos con los cuales nos tenemos que manejar y no nos podemos escapar? Y bueno, este problema de la historiografía militante, más allá de los temas disímiles que tenemos los tres, creo que lo hemos afrontado de una manera u otra. Y creo que es algo que, de vuelta, es algo que uno nunca se va a poder escapar. Y por más que uno, de vuelta, por más que yo pretenda presentar un trabajo sobre Compañía de Jesús o Expulsos de Acá, Furlong, dentro de 50 años, va a seguir siendo necesario, para bien o para mal. No te rías. No, te quería preguntar, Nico, por ahí a modo de chiste, pero también serio. Está la visión apologética de los jesuitas, pero ¿no hay jesuitas arrepentidos que publicaron? Hay, no. No. A ver. Yo conozco la obra de un jesuita español, Mir, el apellido. Hay como una historia, pero no a nivel local. A nivel local desconozco. El concepto de jesuita arrepentido igual me parece magnífico. En realidad, generalmente los jesuitas que escriben son en contra de la propia compañía, son los expulsados de la propia compañía, pero eso es tradicional. Son pocos, pero siempre a lo largo de los siglos hay algunos. Y hay una historia de la compañía como escrita desde adentro, revelando los secretos, pero también la idea de los secretos de la Compañía de Jesús por adentro es también polémico en sí mismo, esta idea de las conspiraciones que hablaba Matías. Si hay alguien que maneja conspiraciones, son estos muchachos. Pero acá no, acá jesuita arrepentido no lo sabría decir. No, bueno, pero decís que hay algunos expulsos que después escribieron, bueno, mal que mal. No, yo te lo decía a modo de chiste porque, bueno, en la historiografía militante que yo trabajo, hay memorias militantes muy autocríticas, hay otras muy apologéticas, como decís vos, y otras por ahí intermedias en el sentido, bueno, muy típico también de las memorias guerrilleras, de, bueno, lo hicimos por un ideal y, bueno, ciertas cosas están justificadas, o bueno, no se equivoco, digo, está esa mixtura por ahí al menos en el estado de la cuestión que yo trabajé, que no tiene una parte fundamental, eso se debo decir, de memoria militante, pero bueno, sí hay. Digo, tengo un fragmento donde dedico partes, y bueno, y existe también esta versión por ahí, si se quiere, apologética desde la propia militancia, bueno, salvando obviamente todas las diferencias, pero bueno, emparentada con el objeto de estudio que yo analizo, que vos también haces el paralelismo. Eso obviamente existe, bueno, en el caso de Matías supongo que también. ¿Hay algo de eso? Sí, por supuesto. Inclusive, o sea, el problema con el que yo me encontraba era que directamente no hay, digamos, mucha bibliografía sobre estos grupos, más allá de estas investigaciones periodísticas, como las de Coleman o Kiernan, que están más interesados en un poco ridiculizar a Biondini que en contar un poco cuál era la historia interna de estos grupos.
Y después está el tema que las fuentes son, digamos, los propios relatos que estos grupos hacen de su historia, o lo que yo pude recabar en las entrevistas. Y ahí el tema es que no había un término medio, porque está por un lado la visión del autobombo, digamos, la visión de glorificarse a uno mismo, entonces todas las agrupaciones son fantásticas y se ven a sí mismas como las únicas defensoras del auténtico nacionalismo, y después cuando se ponen a hablar del resto prenden el ventilador. Entonces lo que hay que buscar, ¿no?, es como esta especie de promedio entre la historia que cuentan de ellas, ¿no?, en lo cual uno puede en cierta medida decir, ok, esto es creíble y lo puedo contrastar con otras fuentes, y los horrores que cuentan de los otros grupos como una manera de intentar recuperar la leyenda negra. El tema es que si yo les tuviese que creer a todos, a rajatabla, tendría que creer que son todos fantásticos y que al mismo tiempo son todos servicios. Que ese es el otro tema, está muy pendiente esa acusación de este es espía, este es espía. Entonces eventualmente termina siendo, digamos, como todo un sistema cerrado que parece pensado para que uno no sepa qué creer, ¿no?, qué es verdad y qué no. Porque además es esto, ¿no? Uno entrevista a uno y le dice, bueno, fulano me dijo tal cosa. Ah, no, pero eso es todo mentira porque fulano es servicio. Entonces llega un punto donde uno tiene que creer en su propio instinto y ver hasta dónde le crea la historia militante y hasta dónde no. Una cuestión más de instinto que de método. Bueno, ahí si les parece, entonces vamos abriendo el espacio para sumar nuevas preguntas, para sumar nuevos comentarios. Ya el primero lo tenemos, que es de la directora Noemí Goldman, que dice que son muy interesantes las 3 exposiciones, y lo que pregunta es, ¿qué los motivó a elegir cada uno su tema de tesis? Es decir, ¿cuál es el primer acercamiento a ese tema de tesis? No sé si lo quieren comentar muy brevemente y después vamos juntando más preguntas y comentarios del público. Lo seguimos haciendo cronológicamente, empiezo yo entonces. Bueno, no, yo en realidad el tema de la compañía de Jesús me atrapó desde el final de la carrera de grado. En realidad yo al principio estaba interesado en un seminario, esos seminarios de grado de investigación final, particularmente me había interesado en su momento la ilustración católica, y ahí trabajamos, en un seminario trabajamos con un jesuita español, Lorenzo Herbaz y Panduro. Entonces inicialmente yo empecé con un interés muy tradicional por los escritos de qué decía Herbaz y Panduro de tal cosa y tal otra, haciendo medio caso omiso de su contexto, que era un expulso también, era un expulso, y fue uno de los grandes constructores de redes intelectuales en la expulsión, o sea, en Italia. Pero al principio tenía como este interés como casi de la historia intelectual clásica, de analizar obras, porque la obra de este tipo está impresa y se consigue hasta en Google Books fácilmente. Y tuve, por ejemplo, una tesis de licenciatura trunca, que algún día retomaré el artículo. Pero bueno, a partir de esto, fue como un tobogán. Algo que sea descendiente, no es algo positivo. Hay una escalada, entonces. A partir de la bibliografía y de las acciones de este jesuita en el exilio, empecé a ver justamente esta magnitud de personajes y de historias personales, y eso después me terminó llevando al Río de la Plata. Finalmente, por esta cuestión de que inicialmente yo empezaba a abarcar algo como las asistencias iberoamericanas, y después, bueno, no, me moderé y me quedé en casa. Eso sería un poco mi trayectoria a corto plazo. Bueno, en mi caso estuvo motivado, fue medio como un boomerang en el sentido de que la verdad el primer conocimiento que tuve de la FARC tiene que ver con, en un momento por medio de un contacto familiar, me encontré con un ex militante. Y precisamente lo que me llamó la atención fue esta cuestión de que, bueno, yo lo veía en ese momento, era estudiante de grado, yo vengo de la carrera de ciencia política, había tenido también una materia optativa, a raíz de lo que dijo Nicolás del seminario, una materia optativa donde fue mi primer acercamiento a las organizaciones armadas. Entonces, la verdad, bueno, como
un pariente mío conocía a un ex militante, bueno, me terminé juntando para hablar, porque era obviamente un tema que me interesó. Y en el momento, por desconocimiento total, yo me fui a juntar con un ex montonero, y cuando me siento a hablar con él, me dice, no, yo de montonero nada, si yo soy marxista-leninista, vengo de la FARC. Entonces ya eso me generó cierta, también, digo, nacido en el 83, digo, con una afinidad histórica con esos procesos, con el tema de, bueno, ¿qué son estos marxistas, guevaristas peronizados? Que es un poco el título de, bueno, de la exposición de hoy, y bueno, en gran parte de mi tesis, digo, del tema de la peronización y la radicalización de parte importante de la juventud en la década de los 70. Entonces, bueno, eso se mantuvo inalterado, y de hecho terminé, si bien esa fue una entrevista frustrada, que, algo curioso, la primera persona que entrevisté de manera informal, sin grabador, sin proyecto de investigación, sin nada, es una persona que hasta el día de la hoy, después de 45 entrevistas grabadas, no la pude volver a localizar. Y cuando la localicé, digamos, no la pude rastrear como para sentar para aprender el grabador. Pero bueno, nada, fue más que todo lo que me motivó eso, y después obviamente cuando empecé la maestría en historia, bueno, y después presenté el proyecto de doctoral, bueno, obviamente ya tenía mucho más cimentado, tenía mayor conocimiento, y bueno, y lo presenté como un proyecto de investigación. La FARC en sí, más que todo por esto que me pasó desde el principio, una experiencia que quedó en gran parte sepultada por su fusión, su incorporación, y porque todos los militantes en definitiva terminaron siendo montoneros. Algo que obviamente fue mucho más abordado que la historia de la FARC, la historia de Montoneros. Bueno, en mi caso, un poco comenté, digamos, durante mi exposición, pero también en un seminario de investigación de final de carrera como Nicolás, me encontré con Morraz, a quien ya conocía un poco de nombre, y fue como la primera aproximación a uno de estos intelectuales de derecha nacionalistas, o como se los quiera llamar. Y ahí me encontré, ¿no?, con el desafío de, digamos, por utilizar la expresión de la gente de letras, ¿no?, el extrañamiento, ¿no?, digamos, gente para las cuales, o para quienes, digamos, lo que, digamos, quizás en filo en ese momento, o para mí, eran cuestiones casi obvias, por el contrario, lo daban vuelta. Entonces ese suerte de desafío intelectual de meterme en los zapatos de esa gente para intentar entenderlo, por supuesto sin compartir, me llamó la atención, y un poco buscando sin saber, empecé con esta lectura de bibliografía relacionada, y eventualmente me encontré con este personaje, que justamente fue como, por un lado, alguien que me interesaba, ¿no?, como ver qué tenía qué le podía sacar en términos de una investigación, pero también, digamos, que estaba poco investigado, entonces había una beta rica para explotar, y también que con esa conexión con Argentina me permitía, digamos, a diferencia de Morraz, que ya estaba bastante trabajado, poder llegar a decir algo nuevo, y algo que no fuese solamente relevante en el contexto de un intento de historia intelectual sobre Europa, sino para poder entender un poco más quizás algunas cuestiones de la Argentina de las últimas décadas. Entonces se trató un poco más de eso, ¿no?, de una mezcla entre un interés personal y una inquietud, y ver de qué manera hacer una tesis que pudiese hacer un aporte interesante. Está bien, entonces... Buenísimo, yo les sigo sumando algunas preguntas. Daniel Santilli tiene una pregunta para Carlos, y dice, ¿cómo te manejaste con las diferentes imágenes periodísticas de hechos armados? ¿Cómo confrontaste? Si esto se pudo lograr o no. Sí, mirá, ahí más que todo lo que yo hice obviamente las fuentes, como dije antes, periodísticas, me sirvieron para el conteo estadístico, si querés, de los operativos armados, y también me sirvieron para otras cosas que yo después, al triangular con otras fuentes, descubrí que los artículos de prensa periódica de circulación nacional, como Crónica, como Clarín y La Opinión, que los que yo más trabajé, me daban información también sobre las organizaciones, sobre la estructuración, pero bueno, al margen, digo, de esa información que fue muy fructífera para mí, el tema de la confrontación fue un conteo muy empírico, muy engorroso, donde yo me metí, y en un momento pareció que iba a ser la tesis en la tesis, en vez de revolución en la revolución, y tuve que en parte cortar. De hecho, en el conteo estadístico, La Opinión y el Clarín, tengo acá
4 biblioratos, por eso digo, la enorme cantidad y visibilización de las organizaciones armadas revolucionarias en la prensa periódica, obviamente por la repercusión que tenían a nivel mediático, los hechos que protagonizaran, es enorme. La confrontación tuvo que ver, básicamente, como dije antes, planilla de Excel, contar hecho por hecho, en base a determinadas variables, fecha, tipo de hecho. Yo armé una categoría, después de haber trabajado mucho tiempo con esto, en base a 14 diferentes tipos de hechos armados. Y después, bueno, básicamente, el objetivo que querían lograr, el resultado, si hubo muertos o no, bueno, todo eso, bueno, si hubo detenidos, todo eso yo lo plasmé en la planilla de Excel. Obviamente, cuando tuve que unificar todas esas planillas de Excel, fue muy complicado, digamos, me llevó mucho tiempo, lo terminé de hacer, lo hice obviamente con mucho mayor detenimiento respecto a los hechos protagonizados por la FARC, pero me permitió también a mí tener, siendo esto, obviamente, después de concluido, también para medir la diferencia e importancia que tenían a nivel de hechos armados las distintas organizaciones. Pero respecto a las imágenes periodísticas, si se refiere a la crónica de los sucesos, trabajé con los 3 diarios que enumeré antes, principalmente. Crónica para mí es fundamental en eso, porque bueno, por su estilo, que lo, digamos, caracteriza hasta el día de hoy, de imágenes por ahí rimbombantes, o lo que golpee más efecto. La verdad, Crónica, la guerrilla no tiene una sección, pero prácticamente parecería como que la tiene diaria, entre el 70 y el 73. Entonces, la verdad hay un montón de datos, y de hecho, esto para marcarles una imagen. Los medios de comunicación de circulación nacional en ese momento decían, bueno, recibimos una llamada telefónica, se adjudicaban las autorías. Bueno, yo lo que analicé en una de las ponencias que trabajé es que prácticamente los diarios de circulación nacional se veían como medios de difusión de las propias organizaciones armadas. ¿Por qué? Porque llegó un momento que las crónicas decían por los medios habituales. Ya era habitual que las organizaciones se comunicaran con los medios de prensa para difundir sus proclamas. Y hecho muy característico para poner 2 hechos puntuales muy significativos es el diario Crónica. Crónica, la FAP en un momento la saludan directamente en un artículo de prensa por informar verdaderamente y no como la campaña confusionista que dirige la prensa. Y de hecho las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cuando matan al contraalmirante Berisso el 28 de diciembre del 72, el comunicado y los casquillos de la bala se lo remiten a Crónica. Valga decir que en ese momento las organizaciones peronistas no tenían prensa propia. Sí la van a tener a partir del 73 con la legalización, con la democratización, con el diario La Opinión, con el descamisado, pero del 70 al 73 ninguna de las organizaciones armadas revolucionarias, algo propio de las organizaciones izquierdas y que el PRT tuvo desde un principio, aunque con prensa clandestina, una tirada muy reducida, pero sí tuvo. Pero las organizaciones armadas peronistas básicamente se cimentaron en comunicados a la prensa del 70 al 73, no tuvieron prensa propia. No sé si contesté a la pregunta, por ahí vuelvo a retomar, si hiciera falta, Daniel Santilli, alguna parte que por ahí no haya tratado. Estás silenciado, Hernán, te aviso. Uy, perdón, se me silenció. No, les decía que mientras sigo sumando consultas. Hernán Díaz tiene una pregunta para Matías. Dice, Diana Cuatrochi cuenta en Los males de la memoria que los revisionistas que ella entrevistaba desconfiaban mucho de ella, porque no sabían para qué quería hablar del revisionismo histórico. Sentían que no había empatía de su parte con el tema. ¿Cómo superaste la previsible desconfianza de estos grupos al momento de entrevistarlos? Bueno, aprovecho para mandarle un saludo a Hernán Díaz, que fue uno de los docentes de estos seminarios de grado de investigación de final de carrera. Bueno, este fue uno de los temas que habíamos hablado hace 2 años ahí en el Museo Roca, ¿no? Cuando comenté estos códigos, este currículum oculto para poder hablar con los nacionalistas. A ver, en cuanto al deseo de hablar, hay como una diferencia muy grande entre los que sí quieren hablar y no tienen ningún problema y los que no.
Así, bueno, está la figurita difícil, que es Caponeto, que piensa que todos están conspirando contra él, entonces es muy difícil que responda. Y después hay otros tipos que responden casi en el momento y que no tienen problema en responder preguntas. Ahora, uno cuando empieza a hablar claramente tiene que manejarse, si se quiere, con pies de plomo, porque está hablando con gente que es bastante peculiar, algunos son bastante, hasta se podría decir, hipersensibles. Entonces, como había comentado yo en 2018, la clave iba por apoyarse en aquellos elementos que uno puede, por más raro que suene, compartir con estas figuras y dejar de lado lo complicado. Es decir, si yo me pongo a discutir el Holocausto, que ha pasado, siempre me voy a encontrar con que me van a decir que es una mentira y yo les voy a decir que no. Y ahí ya va a haber un conflicto en el cual me van a terminar diciendo que yo soy un sionista, que estoy a sueldo del Estado de Israel, bla, bla, bla. Toda esta cuestión, pierdo la fuente y me quedo sin entrevista. Ahora, si yo me pongo a pensar, por ejemplo, que muchas de estas figuras también pasaron por los pasillos de filosofía y letras, el costado oscuro, si se quiere, de la tesis, ¿no? La contribución del alma mater a las extremas derechas, ahí quizás puede llegar a salir la pregunta de, bueno, ¿y cómo son las cosas ahora, por acá, por allá? Y quizás, digamos, esta pequeña base pueda ser el paso para generar una mínima confianza que permita el diálogo. Después, digamos, si ellos consideran que el resultado final o la postura es empática o no, y es un poco complicado, porque el estándar que tienen ellos de lo que supone ecuanimidad o de lo que supone una postura justa es bastante raro. Así que esa acusación de que a uno le falta empatía tiende a aparecer, pero lo que yo encontré es que por lo general no es un obstáculo para que los nacionalistas hablen con uno. Ahora, si uno quiere una entrevista verdaderamente jugosa, ¿no? Y algunos detalles que quizá cueste que encuentren, y bueno, hay que utilizar estos códigos que no suponen, digamos, hacerse el amigo, pero que sí suponen encontrar alguna manera de poder vencer esas resistencias o esas premuras. Así que no sé si eso responde la pregunta. Perfecto. Sí, recuerdo las conversaciones estas que hemos tenido, como vos bien decías, en el Museo Roca sobre estos temas, que estaban en el centro, ¿no? de todo el trabajo de fuentes, justamente en la construcción de fuentes orales y demás. María Elena Barral también hizo una pregunta para los tres, en este caso vía YouTube. Ella quería preguntarles qué desafío les planteó la escritura, ¿no? La textualización de la tesis, cómo imaginaron ese proceso y cómo efectivamente se concretó. Si fue gradual o no, si reescribieron avances o si reescribieron ponencias. Bueno, yo me gustaría, hablando un poco del título de la jornada, esto de los deseos y las ambiciones, yo sí, particularmente, como había dicho, la tesis fue, o la investigación, ¿sí? La investigación fue como salpicada, fue cosas que encontraba, cosas que después con el tiempo fueron conectándose, teniendo sentido, pero yo creo que los 3 capítulos, bueno, mi tesis tiene 6 capítulos, de los 6 capítulos, los 3 capítulos que más, ahí yendo a la parte del deseo, que más disfruté armando o diagramando, no tanto escribiendo, porque para ser sincero con las debilidades de cada uno, la escritura no es algo que yo particular, hay gente que la disfruta, yo no necesariamente, pero sí los capítulos que más disfruté armando fueron capítulos que sí, que surgieron a partir de ideas de ponencias o ideas de artículos, como por ejemplo, bueno, el que comentaste al principio, y que después fueron, o sea, si bien obviamente está todo dentro del mismo circuito, o dentro de las mismas personajes, los temas similares, yo al principio sí, al principio pensaba, bueno, vamos a hacer entonces una serie de trayectorias cronológicas y la tesis tiene que tener un orden lineal, y son ese tipo de correcciones que son necesarias que para que un director venga y un poco acomode las ideas cariñosa o no tan cariñosamente. Pero sí, el orden de los capítulos, o sea, más allá de la salpicada, fue también, como habíamos dicho antes con Matías, fue algo que recién hace un año empezaron acá, a partir de todas estas producciones. No, decir producciones sueltas es como si fuera algo
espontánea, me parece que no, necesariamente, pero de alguna manera fueron empezando a tener orden o conexión o sentido en el mejor de los casos, ¿no? Sentido del sustrato, que por ejemplo en mi caso este sustrato no dicho de mi interés en la supervivencia de la memoria, algo que realmente lo voy mencionando a lo largo de las tesis, pero nunca le doy un desarrollo porque es algo que en realidad me interesa profundizar a posteriori. Pero ese hilo conductor y ese orden de la tesis lo fui haciendo, sí, particularmente a partir de trabajos sueltos que de alguna manera fueron los que más disfruté. Es decir, los rellenos, el resto, ¿sí? Fueron como no más forzados o no menos orgánicos, pero sí como que costaron más. De vuelta a una cuestión ya casi de pulsión, de vuelta con el título de la jornada. Pero mi experiencia fue así, ¿sí? Una serie de trabajos salpicados, y de hecho, bueno, de trabajo compartimos la jornada con María Elena, ya que fue la que pregunta, y bueno, y fue tomando forma con el tiempo y con la ayuda, ¿sí? del director, del jefe. La experiencia ilumina, ¿sí? Bueno, yo para responder esa pregunta es medio complicado porque estoy siendo desafiado constantemente porque a diferencia de Matías, que ya entendí que terminó su tesis, y bueno, y Nicolás tengo entendido también que no la terminó, pero está en las revisiones finales, yo tengo todavía un trecho mucho más grande, o sea, la estoy escribiendo por capítulos para, digamos, cuantificar. Estaría terminando el tercer capítulo de 7. 2 primeros con muy buenas devoluciones y todavía tengo que, con una buena devolución, pero con correcciones que tengo todavía que reenviar a mi director, o sea, y yo también he tenido, esto me hago cargo particular, ciertos problemas porque soy una persona demasiado cuadrada en algunas cosas y muy estanca, y el tema de tener trabajos embrionarios sobre ciertas cuestiones y después presentarlos a ponencias y después reestructurarlos como capítulos de tesis es algo que me costó mucho en el desarrollo de mi proyecto de investigación. Yo es como que, bueno, tomé el tema de los operativos armados, el tema de algunas cuestiones particulares que presenté en ponencias, pero no publiqué tanto. Después me va a quedar un choclo para publicar cuando termine la tesis. Pero también yo no avancé mucho en otros capítulos. Entonces a veces me pasa con mi director y me dice, bueno, yo ahora me voy a poner con el cuarto capítulo. Y me dice, ¿cuánto tenés escrito? 0. Es como que yo me pongo algo y lo escribo de un saque, y él es más partidario de, o por lo que yo intuyo que me dice él, de tener, digamos, de trabajar más en armonía. Yo en realidad, con distintos capítulos al mismo tiempo, y yo en este desafío que todavía estoy transitando, porque bueno, me falta bastante de la escritura de la tesis, como que me cuesta mucho avanzar con ponencias, de hecho he avanzado, pero hasta ahí. He publicado sobre todo en los últimos tiempos, y obviamente voy a publicar más ahora a medida que avance con la escritura de la tesis, pero ya van a ser capítulos bastante cerrados o versiones muy previas a entregar como capítulos en la tesis. Así que en ese sentido no es un desarrollo, lo mío es más como por ahí muy vertiginoso sobre el final, digamos, tiene un proceso muy, muy intenso de producción. Bueno, en mi caso yo coincido con Nicolás, o sea, no es un proceso que disfrute particularmente la escritura, quizás porque siempre siento que lo que queda reflejado en el papel, digamos, es bastante pobre comparado con lo que yo había pensado en un primer momento. Entonces, bueno, toda esta obsesión porque no queda bien hace que avance lento y que revise mucho. Pero, digamos, también es cierto que esta investigación salpicada hizo que a veces yo veía algún congreso que me interesaba o alguna convocatoria a una publicación que me llamaba la atención y me ponía a preparar un texto pensando que después tal vez me podía servir para la tesis o que directamente no. Entonces eso fue, no sé si diría esfuerzo malgastado, pero mal orientado, porque después había bastante poco trabajo que yo podía volver a utilizar para la tesis, y me encontraba con que el tiempo de trabajo de la tesis era exclusivo de la tesis, como que era una escritora bastante separada de lo que yo había anticipado en ponencias o en publicaciones.
Y también está el tema, digamos, de que la estructura la encontré bastante tardíamente, porque no, como que iba más o menos viendo, bueno, me interesa trabajar esto, me interesa trabajar lo otro, sin decir cuántos capítulos iban a ser. Bastante tardíamente elegí el número de capítulos, y por supuesto los escribí en desorden, un poco como dice Carlos, o sea, hay capítulos que coincidían con las ponencias que presentaba, o con los artículos. Entonces, no digo que salieron rápido, pero había una base que tenía para arrancar, y el último capítulo, por ejemplo, que fue el 5, el último que escribí, lo empecé desde cero. Igual es cierto, digamos, que ese último capítulo fue el que menos tardó en salir, quizás como una consecuencia del training, ¿no? Y eventualmente casi como una producción en serie de capítulos de la tesis, como que eventualmente era una serie de operaciones que yo ya tenía más o menos en claro que tenía que hacer, y al final de eso, ¿no? De tantos tubos de café y de tantas horas de insomnio, salía un capítulo de tesis. Así que quizás eso, ¿no? La textualización fue un proceso de aprendizaje, y recién creo que lo pude manejar bien cuando estaba escribiendo los últimos capítulos. Bueno, aprovecho yo para agregarles un par de preguntas mías, de curiosidad simplemente, temas muy alejados, trabajamos todos, pero creo que algo que noté en común a los tres es esta experiencia de cómo construir un archivo de alguna manera construye el objeto, ¿no? Y termina de identificar al actor que están estudiando, y bueno, algunos de ustedes tuvieron una relación distinta con el archivo, ¿no? Del fetiche o no, pero... y me preguntaba, para el caso de Nicolás, vos siempre como que marcás las distancias con algunos autores clásicos, ¿no? Y que planteás como que no van a dejar de ser clásicos para el estudio de los jesuitas. Yo me preguntaba, más allá de esas instancias en las que vos observás que hay una fuente que es obviada, ¿no? Consciente o inconscientemente, ¿qué es lo que a vos, digamos, qué es lo que observaste en la producción de la tesis que agrega una mirada distinta, ciertas herramientas metodológicas que vos usaste, que a lo mejor no están presentes en esos trabajos clásicos? Es decir, ¿qué te aporta a vos el trabajo con redes, por ejemplo? O me pregunto, y esto desde la curiosidad personal, toda la teoría, toda la construcción metodológica que hay en relación a los archivos epistolares, ¿no? Que es un tema que creo que se ha trabajado mucho en las últimas décadas para distintas épocas, ¿no? Nos vamos del antiguo régimen hasta el siglo XX latinoamericano. Entonces, me preguntaba un poco qué es lo que esa nueva bibliografía, qué es lo que esas nuevas perspectivas te ofrecen a vos para después estudiar el clásico de Perrones sobre los jesuitas, ¿no? En contraposición con otros autores. Y le quería agregar, ya que estaba, una consulta a Matías también, de vuelta, un poco más de la curiosidad, pero vos planteabas bien cómo, de alguna manera, vos tenés que ponerle un nombre, caracterizar a este actor que estás trabajando, ¿no? Que no es exactamente un nacionalismo como se podría entender para mediados del siglo XX, en fin, que tiene unas características particulares que vos decidís caracterizar como extrema derecha. Y bueno, ¿qué límites te impone eso y qué puentes se trazan a partir de esa caracterización, ¿no? Me pregunto esto porque tal vez cuando vos empezaste con el tema podían ser sectores relativamente marginales o muy marginales en algunos casos, pero me parece que cuanto más avanzamos en el siglo XXI, esto empieza a ser cada vez menos marginal, ¿no? Y a medida que uno observa ciertos casos internacionales, de repente son temas que vuelven a estar en el tintero, y entonces me pregunto, digo, ¿qué separa esta extrema derecha argentina de fin del siglo XX de la derecha alternativa, el alt-right norteamericano, ¿no? O nada, el bolsonarismo, etcétera? ¿Hasta dónde eso que vos observás en la Argentina democrática a partir del 83 te permite trazar puentes o te da herramientas para avanzar en estas otras problemáticas, o hasta dónde se pueden trazar comparaciones y demás? Eso, gracias. Bueno, voy a empezar un poco, vamos a tratar de conocer. Sí, me voy a perder de todas maneras, así que frename y reorientame. Digo, en primer lugar, yo creo que lo que no dije
como sí dijeron Matías y Carlos, es un poco lo que yo buscaba con la tesis. Yo por un lado, al principio me sentí inspirado por unos trabajos de un historiador italiano, Niccolo Guasti, que justamente trabaja estas redes, pero más que nada en Italia. O sea, o más bien, no necesariamente redes, sino como estrategias de supervivencia, políticas, culturales, religiosas, pero que estaban sustentadas justamente entre lazos de personas, con autoridades políticas, religiosas, familiares, etc. Y de alguna manera, yo no sé si la palabra es quise replicar, porque de vuelta sería un poco, hubiera sido un poco ambicioso de mi parte, pero sí sentía que había un espacio vacío a nivel local y que para mí era necesario como recuperar esas mismas entramados o esas mismas estrategias, pero en el Río de la Plata, como se había hecho ya en Italia. Y en realidad, no es que justamente no pretendo, y ese es el punto, yo no pretendo reemplazar a Furlong. Caso, además decir reemplazar a Furlong en historiografía de la Iglesia o historiografía de la Compañía de Jesús sería irrisorio. No pretendo reemplazarlo porque, número uno, el interés apologético ausente, por supuesto, así como no soy servicio, no soy jesuita, gente que todavía lo piensa, pero tampoco me interesa esa cuestión de la crónica de la historiografía eclesiástica tradicional, de la primera mitad del siglo XX, de narrar ciertos hechos, como una cuestión casi descriptiva, sino que, bueno, me interesaba esta supervivencia bueno, para ser repetitivo, de la memoria, o de qué manera eran mirados los jesuitas a través de distintas intervenciones que estos tipos hacían en la escena pública. Y en ese sentido, yo las redes me fueron, o sea, de hecho llegué tarde al estudio de redes, llegué tarde de vuelta, que es la segunda mitad de la parte, por lo tanto, yo no sé si profundicé tanto en la teoría de las redes en sí mismas, pero sí me sirvió leer alguna bibliografía tradicional, teórica al respecto, para saber todo lo que podía suceder dentro de eso. O sea, no solamente son entramados, no solamente son intercambio de favores e influencias, todos estos estudios de historia colonial, sino también son espacios de circulación de objetos, de libros, de ideas, y eso fue lo que básicamente me terminó de abrir el panorama a la hora de armar también la tesis. Es decir, pues yo más o menos lo tengo como estructurado en, bueno, tal capítulo para circulación de algunos libros dentro de las redes, tal capítulo para cómo las redes fueron usadas para las intervenciones locales, políticas y religiosas, cómo las redes después fueron por actores externos a las mismas, utilizadas para esta supervivencia de ciertos saberes jesuíticos en la región. Es decir que yo pretendía primero como armar o presentar una estructura general, también otro problema que yo armar creo que también supongo que a Nacho y a Matías, una vez que uno empieza a armar redes, no sabe dónde parar, porque siempre es, entonces los nexos que uno va armando, y fulanito y menganito, y entonces se van cada vez haciendo inmanejables. De hecho, por ejemplo, ahora yo estoy pensando a nivel práctico los gráficos que voy a presentar en la defensa. Y si yo presento un gráfico de las redes que tengo pensadas en la cabeza, es lo más antipedagógico posible, y entonces uno necesariamente tiene que poner un límite, comprimir, obviamente, nodos, autores esenciales o conexiones esenciales, pero finalmente yo como que la tesis de alguna manera la organicé en dos estratos. De alguna manera la cuestión, vamos a decir, más fáctica de los personajes principales y las conexiones y lo que sucedía, y luego sí, ¿qué significa que sucedieran esas cosas dentro de esas redes? No sé si me fui de tema o respondo un poco a la pregunta o hay algo que quedó medio suelto, pero es un poco mi interés. Es decir, ¿las redes de sí mismo? Sí, porque finalmente es el objeto de mi tesis. También porque, de vuelta, la historiografía
local, sea eclesiástica, político, lo que fuera, no es que desconociera, por ejemplo, que uno de los personajes de la tesis centrales es Ambrosio Funes, hermano de Gregorio Funes. No es que desconociera que Ambrosio Funes no estuviera comunicado con jesuitas. Sí, en todos los libros aparece. Ahora, la extensión de esas comunicaciones me parecía necesario un poco como abrir la ventana y mostrar. Sí, bueno, en realidad sí, está en contacto con una lista bastante grande como para que sea algo meramente anecdótico. Después, bueno, ¿qué sucedía para que no quedara solamente en lo descriptivo? Eso es como la superestructura de la tesis, de alguna manera. Bueno, creo que había una pregunta para mí ahora tuya, Hernán. A ver, el tema es bastante interesante. De hecho, yo hace unas semanas estaba viendo de casualidad en YouTube un video sobre Polonia y había un análisis ahí de este movimiento, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Patria y qué más, pero a mí me llamaba la atención porque decía, o sea, este es el sueño de Caponeto, es decir, un movimiento de masas ultracatólico, xenófobo, islamófobo y todas las cosas, digamos, que yo me encontraba en Cabildo, traducido a Polonia, ahí aparecía. Después, bueno, el caso con la alt-right es un poco más distinto, digamos, lo mismo podríamos decir del bolsonarismo. De hecho, entre el bolsonarismo y la alt-right hay una mayor proximidad con figuras como Lago de Carvalho, ¿no? Y ahí la película esta, El Jardín de las Aflicciones, lo muestra muy bien. Entonces, para no irme por las ramas, digamos, sí, digamos, hay un montón de similitudes en términos de tópicos, de narrativas y de prácticas. Quizás el diferencial más grande entre Argentina y el caso de Brasil, de Estados Unidos o de Polonia y Hungría sea el diferencial de éxito, digamos, porque, digamos, acá las extremas derechas o las derechas que así reaccionarias que pueden celebrar, o sea, la victoria de Amalia Granata, o sea, no llegan todavía a construir suficiente capital político como para lanzarse a la conquista de un gobierno provincial o nacional, como sí está pasando en otras partes del mundo. Y el tema es que estas similitudes, digamos, que yo puedo encontrar, digamos, a nivel tópico, ¿no? Como, bueno, tal piensa esto sobre el Islam, tal piensa algo que es similar, o inclusive las diferencias, y me parece que hay que vincularlas, y acá de nuevo con la palabra clásica, que son las redes, y eso es un poco lo que a mí me interesa hacer en la etapa postdoctoral, es decir, superponerle a lo que estuve haciendo durante la tesis doctoral, todas estas redes, digamos, a nivel regional, a nivel americano, a nivel transnacional, en las cuales se terminaban insertando estas extremas derechas, fundamentalmente porque es algo que está en las fuentes, ¿no? En cualquiera de las revistas que yo analicé, hay avisos de publicaciones de Europa o de Estados Unidos, hay colaboraciones de personajes provenientes de otros lados. Entonces, quizás detrás de esa similitud, digamos, no haya solamente una proximidad intelectual, sino, digamos, redes operando. Así que, o sea, digamos, la respuesta sería sí, y estoy intentando investigar más. Bueno, les agrego una pregunta que es para los tres. Alejandro Pautazo escribe, si en el plano de lo personal, en el trayecto de la investigación, si bien fueron mencionando momentos importantes, ¿cuáles consideran que fueron los momentos de quiebre que les permitieron percibir que efectivamente avanzaban? Los hallazgos de las fuentes inéditas, el análisis de las mismas, el marco teórico, presentaciones a congresos, jornadas. Algo de eso ya mencionaron ustedes, pero bueno, si quisieran elaborar un poquito más sobre eso. Bueno, yo tomo la palabra entonces, que por ahí no hablé por ahí de lo que sí hablaron tanto Matías como Nicolás, que mencionaron un momento de clic que les hizo en la cabeza por ahí, o Nicolás que habló de, por ejemplo, la piedra filosofal, esa fuente que encontró, que bueno, que le alumbró un montón de cuestiones. Yo no tuve eso, y tampoco tuve un momento definitivo de decir, bueno, acá está la tesis, pero sí me pasó a partir de un momento que no es hasta hace mucho, donde empecé a visualizar capítulos, temáticas, y eso se fue en gran medida redondeando con el laburo en el archivo, que por mi lado hubo un par de fuentes que por ahí
no fueron estudiadas, pero muchas de las otras fuentes, porque bueno, hay una tesis doctoral que antecede a la mía sobre la misma organización, entonces yo siempre tuve un tema de justificar mi estudio, y estoy tomando una organización que, bueno, que algunos de sus documentos, no todos, pero fueron trabajados. Vale decir también que, como dije antes, es una organización clandestina, que en su momento fue víctima fundamentalmente, no solo en los militantes, sino en todo su acervo documental por parte de las fuerzas represivas, que esa es la gran paradoja. El acervo disponible que hoy tenemos, que es fragmentario sobre organizaciones armadas o la FARC en particular, está en gran medida proporcionado por el accionar directa de esas fuerzas represivas. Porque, bueno, básicamente el acervo de la ex-DIPA está conformado sustancialmente, o sea, lo más sustancial, más allá de que hay informes policiales que son buenos y sirven, pero es básicamente todos los documentos que hay de la FARC en allanamientos que hizo la policía en su momento, por eso la ex-DIPA que lo tiene, que no se incineraron y que quedaron guardados en la DIPA, y después cuando hubo un proceso, digamos, por parte de gobiernos provinciales, de poner a conocimiento público esos documentos, uno puede acceder, tanto los investigadores como las personas particulares. Pero bueno, esos documentos, y para mí sí, las entrevistas fueron, digamos, una fuente que obviamente uno la produce en la medida que consigue el entrevistado y la produce junto al entrevistado. Esos documentos, que yo por eso hablo, no me gusta hablar de historia oral porque es mal llamada historia oral. Es historia con documentos escritos y documentos orales, además que tienen determinadas limitaciones, tanto unos como otros, y uno los tiene que analizar críticamente cada uno de ellos, y, al menos esta es mi experiencia de investigación, si puede y en la medida que puede, triangularlos lo más posible. Pero como te digo, el acervo documental que fui acopiando, sí eso terminó haciendo, y sobre todo a nivel de las entrevistas. Digo, yo empecé muy tímidamente, contactando gente, a veces sin posibilidad de contactar, movilizando todos los recursos que podía, y después se terminó haciendo un efecto bola de nieve, donde tuve una entrevista, tenía una entrevista por semana, llegué a 45 entrevistas realizadas, tengo todavía algunas que no sé cómo las voy a hacer con el COVID, no las sé cómo las voy a hacer porque estoy escribiendo la tesis, no sé si las voy a poder hacer, y después tengo también la cuestión de que yo todavía esos documentos no los producí porque tampoco pude lograr las 45, obviamente, desgrabarlas, que es todo un laburo también. Pero bueno, en gran medida a mí el archivo, obviamente, como también a Nicolás y como también a Matías, en dimensiones por ahí distintas y por temáticas distintas, fue lo que en gran medida los determinó, y sus lecturas sobre el archivo fueron los que nos llevaron a por ahí hacer ese clic y delinear los ejes estructurantes de la tesis. Bueno, si quieren sigo yo respondiendo la pregunta de Ale. A ver, hay como un par de momentos que sí me acuerdo, o sea, por ejemplo, cuando conseguí la colección, no entera, pero digamos una parte importante de la colección del Fortín, que es la publicación esta de los ebolianos, que no la encontraba por ningún lado. O sea, sí me acuerdo de ese momento de tener los diarios ahí, de decir, bueno, va tomando forma la tesis, lo mismo cuando podía encontrar en algún otro archivo, o a veces inclusive en internet, una de estas publicaciones que siempre me estaban faltando, que eran publicaciones de la cual hablaban otras publicaciones y que a mí, sin tenerla, no podía triangular, no podía completar el rompecabezas. Y acá, digamos, con el condimento extra de que eran fuentes que no dependían, digamos, de ir a tal o cual archivo, sino que dependían justamente de poder contactarme con alguno de estas personas que eran objeto de estudio también. Digamos, y no digo de congraciarme, pero de lograr que me pasaran los documentos. Y después también, digamos, tengo como un momento importante la cuestión de las entrevistas, digamos, como decía Nacho, porque, o sea, había determinadas personas que también, digamos, yo me venía encontrando a lo largo de la investigación y que a mí me parecía interesante hablarles. Algunos ni siquiera sabía cómo contactarlos, y bueno, fue así como movilizar recursos hasta que eventualmente les sabía cómo encontraba, digamos, el dato de contacto y les escribía. Y sí me acuerdo, digamos, que cuando accedí a hablar con algunas de estas figuras, yo también veía cómo se iba completando el rompecabezas.
Después sí, por supuesto que el análisis de fuentes también, digamos, me pasó varias veces, digamos, entrar con una idea en una determinada publicación o para entrevistar a una persona, y después, digamos, el análisis tiene los dos efectos, o sea, uno puede pensar que está avanzando y también puede pensar por el contrario que retrocedió, digamos, porque la fuente derriba fácilmente hipótesis que uno iba más o menos armando. Pero de todas maneras también, digamos, en retrospectiva puedo decir que esos momentos donde las cosas se derriban también son de avance. Pero sí, si tuviese que puntualizar estos hitos, estos momentos de quiebre, están vinculados, ¿no?, con esas fuentes inéditas y con el encuentro con los entrevistados, ¿no?, que lo describió ya bastante bien Nacho. Bueno, y no, bueno, yo también, en ese sentido, repito el tema de, bueno, digo el fetiche del archivo virgen, porque literalmente es así. Digo, en este caso, literalmente es así. Este archivo cerrado de la Compañía de Jesús local, y la Compañía de Jesús tiene como una política muy disímil a nivel mundial de sus archivos, es decir, el archivo central en Roma pagando, vos podés entrar sin ningún problema, o bien pagando los documentos, no pagando la entrada del archivo. Pero acá el archivo está a manos de una persona, entonces es como de vuelta la idea de hacerte amigo y de generar confianza, que no se generó tanta confianza porque no volví a entrar. Pero después sí, digo, más allá del chiste y de esta idea de la fascinación de efectivamente estar viendo este documento que seguramente solamente volviendo a Furlong, lo vio Furlong y nadie más. Y para mí fue como una experiencia, más que de clic en ese sentido, más que de clic, fue como una experiencia casi de vuelta, volviendo al tema del placer, casi como de placer del trabajo historiográfico. El clic sí lo hice, por ejemplo, cuando yo, de obsesivo, dije, bueno, voy a por ejemplo, en mi caso son el núcleo central, que después de lo cual todo derivó, son 125 cartas entre 1799 y 1824. Entonces yo dije, bueno, como tarde o temprano voy a necesitar algún material, las transcribo todas. Y a partir de esa como contacto casi osmótico con el documento y de la lectura y de vuelta y revisar el párrafo, lo que dice, yo no sé si la fuente, como decía Matías, te demuestra que tenías una hipótesis contraria, sino que en realidad para mí lo que sucedía es como que te corría la barrera para adelante. Decir, bueno, en realidad no, hay 20.000 cosas para hacer acá. Y hay 20.000 enfoques o 20.000 lugares para los cuales uno podría encaminarse, y en realidad más que derribar, genera ansiedad. Es decir, bueno, estoy con esto es fantástico, esto lo voy a usar, pero acá lo puedo usar de 20 maneras distintas. Entonces, real clic es cuando uno empieza empecé yo al menos, a moldear y a seleccionar. Y después, bueno, como experiencia, esto que decía de jornadas y congresos, es un poco que debe pasar en todos lados, hay una tendencia, al menos en los jesuitólogos, a leernos y a ir a las mismas mesas siempre, y entonces obviamente todo el mundo sabe que está haciendo fulanito. Y un día, sin embargo, en unas jornadas de interescuelas, decidí moverme de mesa y pasar a la mesa del grupo Relivio. Y ya sé que, por ejemplo, Marinera me está escuchando, así que es a propósito el chivo. Yo creo que también, digo, más allá del chiste y de la cuestión endogámica, la idea de que te lea alguien afuera del entorno cerrado, de la hiperespecialidad, bueno, seguía siendo una mesa de historia de la iglesia, pero no eran los jesuitólogos de siempre, que te empieza a leer a alguien y a cuestionar y a decir, fíjate, esto, no, por ejemplo, el tema del marco geográfico que yo decía al principio, de que era muy ambiguo, me decían, bueno, ¿qué quieres decir con, no sé, en un momento decía Río de la Plata? Bueno, Río de la Plata, la región, más o menos, no podés decir eso. Entonces, digo, pavadas como esas, yo creo que las miradas externas a los círculos cerrados fueron, a mí, en particular caso, fueron bastante útiles. Yo no sé si hubo un clic, pero sí como hubieron como giros de los engranajes un poquito más lentos, pero necesarios.
Bueno, tenemos todavía, estaba calculado terminar 19:30, así que estamos perfecto en horario. No sé si alguno o alguna de los que están escuchando quiere hacer una última pregunta para los ponentes. Mientras tanto, les comento que una cosa me parece súper interesante de lo que dicen los tres, es que efectivamente, y esto es un signo de esperanza, todavía quedan archivos originales muy interesantes para trabajar en todos los casos, ¿no? Porque por lo que están viendo, digamos, no, hay todavía mucho material para trabajar y ustedes, bueno, lo demostraron con las investigaciones propias. No sé si alguien más quiere sumar algún comentario, alguna pregunta, para aprovechar los últimos minutitos que nos quedan. Creo que ahí alguien está escribiendo. Entiendo que van armando planes que, bueno, de corta duración y con revisión permanente, ¿no? La planificación va cambiando y se va. Bueno, si me parece que tal vez no hay más preguntas. Por Zoom cuesta un poco a veces el intercambio, lo estamos sufriendo todos, pero ahí escribo, ahí tenemos una pregunta de Jerónimo Farías Franco, para los tres. ¿Cuándo definieron terminar con la recolección de nuevas fuentes como insumo para la tesis? Pregunta fundamental, ¿dónde ponen el límite? Si les parece, y si quieren responder esa última pregunta, vamos cerrando con eso. Gracias. Bueno, si yo... empiezo yo, perdona Nico que altere el orden. Bueno, a mí es un proceso que me está desgarrando actualmente. Yo estoy escribiendo la tesis y como dije, tengo 14 entrevistas que todavía no desgrabé. O sea, que no pude volver a escuchar para poder desgrabar y siento que es como si estuviera tirando documentos. Es un problema, al menos para mí, porque bueno, me metí en este marasmo en el sentido de que es hermoso hacer entrevistas, dan un montón de información que no tienen otro tipo de documentos, más subrayando el hecho de, como dije, el acervo documental sobre la FARC es un acervo documental fragmentario, digo, no tengo la totalidad de los documentos, no, digo, tiene determinados problemas, como tienen todos los archivos, pero bueno, por ahí agudizado por el carácter de la propia organización que estudio. Pero la verdad, o sea, yo creo que lo ideal es en algún momento hacer un cierre y dedicarse solo a la escritura, pero bueno, yo es un ideal que no estoy haciendo. Porque siento que pierdo cosas que ya hice. De hecho, estoy todavía en el dilema de si hago nuevas entrevistas o no. Que ahora obviamente el COVID me para, pero 4 días antes que se decretara la cuarentena obligatoria, o sea, el 12 de marzo, yo tuve una entrevista que por única razón y porque ya no tenía millas de viaje y ya veía que se venía esto, conversación telefónica con un ex militante de Tucumán, que hablaba por primera vez, o sea, es todo un tema, me parece que no hay manual de instrucción y es muy complicado decidir. En mi caso se me está complicando y de hecho por ahí tenga que dejar alguna entrevista fuera de las que hice, cosa que me dolería mucho no poder incorporarlas como el insumo de fuentes a consultar para la tesis. Bueno, yo en realidad también, a mí me pasó que la idea esta de perder documentos, en realidad lo que me pasó conmigo en ese punto también de la neurosis, es decir, es lo que decía, en realidad las fuentes tienen muchísimo más para decir, y que no, yo tendría que citar este fragmento que es fundamental, y este fragmento también, y la idea de autocontrol, también un poco como decía antes, el tema de las redes, digo, de hasta dónde frenar en la reconstrucción, porque si no es una cosa ad infinitum, es un poco manejar la ansiedad personal. Y de hecho también, yo creo que hasta hace año y medio estaba todavía revisando ahí en Ravignani, Prensa Revolucionaria, para ver si había menciones
a los jesuitas, al menos literarias, y entonces cosas que yo de un momento dije, pero esto no me va a servir. Y sin embargo decía, no, pero tengo que terminar de revisar la Gaceta hasta el año 20. En realidad no lo hice, spoiler, no lo hice. Pero no porque me autocontrolé, sino porque en realidad me colgué y seguí con otra cosa, y finalmente será de utilidad en otro momento. Yo, por ejemplo, tengo un proyecto personal después de la tesis y después de si sale todo bien, publicación de la misma, etc. A mí me gustaría editar este corpus epistolar, porque, de vuelta, es una fuente inédita y no quiero que le pase lo mismo que pasó con el muchacho Furlong, de quedarse bajo las 7 llaves. Entonces sí, en realidad no, yo tampoco aprendí cuando frenar. Fue una cuestión de la propia escritura y todavía si mi director no me hubiera parado, hubiera incluido más cosas. Así tan simple como eso. Bueno, para mí estuvo el tema, digamos, como de la provisionalidad, porque, o sea, lo que me ocurrió es que yo empecé a escribir la tesis, me encontré con este mundo amplio, ¿no?, de organizaciones de extrema derecha, pero de publicaciones que no podía encontrar, muchas de las cuales no encontré. Y acá es donde está un poco, digamos, el fetiche, o si se quiere, el fetichismo de la búsqueda, es decir, de tener el documento, aunque no sé si me va a servir, pero solamente por el hecho de tenerlo. Y llegó un punto donde es como que la obtención de documentos era un fin en sí mismo, entonces yo tengo ahí en la compu, ¿no?, mi colección de revistas de las extremas derechas, y siempre era, ¿no?, tener todos los números, tenerlos en orden, sacarle foto, lo cual implicaba, digamos, sacarle fotos hasta las publicidades, porque para algún momento podían llegar a servir, ¿no?, con esta dinámica de hoarder, ¿no?, de acumulador. Y digamos, el tema es que eso no, digamos, no solamente me restaba tiempo a la hora de hacer la tesis, sino que también, como yo dejaba abierto diciendo, bueno, si consigo más información la sumo, los capítulos siempre tenían esta provisionalidad, y a veces podía pasar que me encontraba una fuente importante dando vueltas, por ejemplo, en Script o en alguna página así, y en cierta medida esto me obligaba a volver atrás, reabrir los capítulos, complejizar, y la verdad es que el momento en el cual dije, bueno, ya cierro la búsqueda, fue un momento muy, muy tardío de la tesis, donde volver a abrir me hubiese complicado demasiado las cosas. Y también me parece que está este tema, ¿no? Digamos, no saber diferenciar dónde hay una búsqueda documental así un poco fetichista, que no aporta nada a la tesis, y cuando verdaderamente uno sí puede encontrar esta documentación que está un poco perdida. O sea, lo mío no es como el epistolario del que habla Nicolás, no es una fuente de ese calibre, pero sí, digamos, así como hace el CEDINSI o el AIRA, ¿no?, estas ganas de rejuntar estas revistas, de ordenarlas, de completarlas, de hacer un estudio preliminar y subirlas, porque, de nuevo, o sea, como dice Hernán, es una documentación que está ahí dando vueltas y que puede servir no solamente para contar la historia de estas extremas derechas, sino para otras cuestiones de historia reciente, entre comillas, también. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Les hago llegar las muchas felicitaciones que están apareciendo en el chat. Les agradezco también de mi parte y los dejo con Noemí, que cierra esta actividad. Bueno, quería agradecerles, la verdad que fue muy rico, fue muy interesante, creo que cumplieron ampliamente con el desafío planteado por los organizadores, fueron de los deseos a los proyectos y los deseos que quedan abiertos, porque con la tesis no se termina la investigación, sino que empiezan muchas otras. Por lo tanto, efectivamente, en algún momento hay que hacer un cierre para después dar la oportunidad de publicar un libro. Así que me parece que fue una excelente introducción a las jornadas, a las conversaciones sobre la cocina de la investigación que van a seguir en octubre y en noviembre, y van a ser también la oportunidad para volver a retomar y a discutir estos temas.
Así que bueno, nuevamente felicitaciones y saludos a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por la actividad, por el taller, por la invitación y bueno, y sobre todo por la organización, Noemí, obviamente las autoridades y bueno, y el claustro de becarios, Hernán, ahora como moderador, Alejandro Pautazo, Marisol García, y no me quiero olvidar ninguno en particular, pero bueno, a todos, por favor, pues, gracias por la oportunidad. Lo mismo de acá, ¿no? Gracias bueno, a los demás ponentes, a Noemí y a toda la gente del Rabiniani, a la gente del claustro, bueno, Marisol, Ale, Hernán, que nos acompañaron con la invitación y con la organización, y bueno, también a Emilia Riquelme, que la veo en el chat, que fue la que se encargó de subir todo a redes sociales. Bueno, también le agradezco mucho y en particular también me gustaría destacar que en la preparación de esto, entre nosotros tres, yo también fue un lindo compartir con Matías y Carlos, también es una manera de forjar y reforjar lazos y no solamente estas cosas que se hacen en los congresos de, bueno, sé de qué está hablando, más o menos está hablando Fulanito, sino, digamos, amistades académicas, así que también agradezco que este espacio promueva ese tipo de conexiones. Bueno, nada, entonces agradecerles de vuelta a todos por participar, que sea el primero de muchos encuentros y bueno, no sé si ya dejamos por acá y nos estamos viendo en la próxima, entonces, ¿les parece?